Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información con Manuel Yáñez. Empezamos. Hola, ¿cómo le va? Buenos días, soy Manuel Yáñez, está usted escuchando La Dosis Diaria. Recuerde que nos gustaría estar en contacto siempre con quien nos escucha. Estamos en las redes sociales, síganos en Facebook, en Twitter como La Dosis Diaria X. Búsquenos, tengamos un diálogo, y también sabe que usted puede escucharnos a través de Apple Podcasts, puede escucharnos a través de Amazon Music, de Google Podcasts, de Spotify. Siempre está ahí La Dosis Diaria, donde usted escuche sus podcasts favoritos. Búsquenos, suscríbase para que reciba todos los días a primera hora el podcast de La Dosis Diaria. Y bueno, ayer fue y le dijimos aquí que iba a ir al evento. Ayer fue el último informe de gobierno de Alfredo del Mazo. Ahí estuvo el presidente López Obrador. Del Mazo fue muy efusivo. En su discurso le dio una bienvenida muy cálida. Al final lo primero que hizo cuando bajó del estrado fue darle un abrazo al presidente, y parece que el acuerdo fue que Del Mazo no interviniera en la elección para el gobierno de Toluca y no le iban a investigar sus negocios, y ahora hasta se especula de una posible embajada o un cargo para el señor Del Mazo. El gobernador del Estado de México presentó ayer su último informe de gobierno, y ahí acudió extrañamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alfredo del Mazo, por supuesto, es del PRI, y es muy extraño el apoyo que de pronto decidió tener Andrés Manuel López Obrador con Alfredo del Mazo. Del Mazo resaltó la importancia del aeropuerto Felipe Ángeles, que es una de las obras insignias del presidente, y el interés del tabasqueño para quienes los tienen. Dijo Del Mazo que el Estado de México tuvo la oportunidad de ser sede de uno de los 3 proyectos de infraestructura más importantes de su gobierno, el aeropuerto Felipe Ángeles, una obra que llevará al norte de la entidad mejores niveles de bienestar para familias. Esto dijo parte de lo que dijo en su informe Alfredo del Mazo. Extraño, ya le digo yo que se habla de acuerdos, se habla de lo que pasó en la elección donde ganó Delfina Gómez, de la baja participación del pueblo del Estado de México, de las personas del Estado de México. Y bueno, ya el 14 de septiembre regresará López Obrador para estar presente en la toma de protesta de Delfina Gómez como nueva gobernadora, y también se va a inaugurar un tramo del ferrocarril, del tren interurbano. En el tema de las elecciones acá para el 2024, para la presidencia, me pareció bueno una frase que dijo Luis Donaldo Colosio Riojas cuando ya oficialmente dijo que se baja para el 2024. Dice que necesita madurar y que no va a dividir a la oposición. Esta parte me parece interesante. Creo que él ve claramente que la oposición debe ir unida, y que si él va como candidato de Movimiento Ciudadano, pues causaría una división entre la oposición y debilitaría las posibilidades de que Morena perdiera las elecciones en el 2024. Dijo Colosio Riojas que se propuso esperar a que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras, sobre todo con cosas que no tienen que ver con su trabajo. Dice que él respeta mucho su cargo como para estar distrayéndose en cosas que no ocurren y que a lo mejor no van a pasar. Hay cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, dijo. Necesito madurar como padre, como esposo, como amigo, como servidor público, y hay que saberlo reconocer. Así dijo en una conferencia de prensa Colosio Riojas. Me parece sensato de su parte. Habrá que ver si Dante Delgado ya se destapa él como el candidato, o si, como también parece ser, Samuel está tentando las aguas para ser él. Por lo pronto, Movimiento Ciudadano parece que en definitiva va solo. Luis Donaldo Colosio Riojas dice que eso va a dividir a la oposición y que él no quiere ser parte de que se divida la oposición. Y bueno, pues eso es el resultado de Movimiento Ciudadano, que por cierto se presentó en el INE una denuncia donde dicen que Claudia Sheinbaum utilizó dinero del estado de Colima
para su campaña y para sus encuestas. Y hablando de encuestas, una de las que hace el periódico El Financiero marca como a Claudia Sheinbaum como ya la virtual ganadora de la candidatura. Dice el periódico El Financiero que tiene Claudia Sheinbaum un apoyo de 40% y Marcelo Ebrard tiene apenas un 28%. Adán Augusto López tiene 11%, Gerardo Fernández Noroña tiene 10% de la intención del voto, mientras que Manuel Velasco tiene el 6%. Manuel Velasco va por el Partido Verde, Gerardo Fernández Noroña por el Partido del Trabajo y Ricardo Monreal de Morena va al fondo con apenas el 5%. Él, pues acuérdense que ya se había tirado la toalla, se había bajado hace mucho tiempo de la contienda. Bueno, estos porcentajes son un promedio ponderado de las encuestas que hace El Financiero. Por lo pronto, no sé si esté bien que lo haya anunciado así este periódico, pero dicen que Claudia Sheinbaum vaya aventajando en las encuestas. Mientras tanto, Mario Delgado dice pues que hoy acaban las encuestas, entonces pues hasta hoy va a ser oficial quien gane. Ayer hizo su conferencia de prensa Mario Delgado y esto dijo: amigas, amigos, compañeros, compañeras, militantes, simpatizantes, me encuentro con el gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. Queremos informarles sobre nuestro proceso interno, cómo va el levantamiento de las encuestas. Hoy cerraremos con el 80% de la muestra levantada y mañana llegaremos al 100%, tal como se esperaba conforme a la planeación, donde se aumentó un día por acuerdo de la Comisión de Elecciones. Estamos ante un proceso sin precedentes que tiene como único objetivo conocer la decisión del pueblo de México sobre quién deberá continuar la transformación. Su organización ha sido un reto extraordinario. La Comisión de Encuestas ha contado con todo el apoyo de la dirigencia del partido, del Consejo Nacional y de miles de militantes comprometidos. Es también nuestra obligación reconocer y agradecer la cooperación, solidaridad y buena voluntad y apoyo de la y los aspirantes y sus equipos. Este proceso ha salido adelante gracias a que en todos y todas ha prevalecido el interés del proyecto sobre las aspiraciones personales. Esto dice Mario Delgado, pero en realidad pues Marcelo Ebrard sigue haciendo ruido, siguen acusándolo de que él está viendo por sus aspiraciones personales y no por las del partido. Y dice Marcelo Ebrard en sus redes sociales, escribió: sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso. Hoy van a hacer una revisión con sus representantes sobre las incidencias, de los problemas que han habido, que ellos han detectado. Y por lo pronto Marcelo Ebrard pues dice que está preocupado por lo que va a pasar. La encuesta del Financiero marca una clarísima diferencia de Claudia Sheinbaum sobre el resto, con un 40% de la intención de voto, de la preferencia, y hay varias acusaciones contra Claudia Sheinbaum en el INE, y contra Claudia Sheinbaum y contra todos los participantes de Morena por estar utilizando recursos federales y recursos públicos y recursos locales de las gobernaturas, como es el caso de Colima, para sus campañas. Como pasa siempre en los procesos electorales, también le llueve a todos los candidatos, salen trapitos al sol, salen acusaciones. Pues ahora María Elena Pérez Jan, diputada del PAN, acusa a Ebrard de desaparecer nada más $100 millones. Esto dice María Elena Pérez Jan, diputada del PAN, sobre Marcelo Ebrard. El presidente se comprometió en junio de 2019 al otorgarle a los países de la región de Centroamérica y el Caribe, prometió $100 millones. Pues no hemos podido encontrar información. Esto ha sido a través de Amexit, es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para América Latina, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quién cree? Siendo su titular Marcelo Ebrard, fue el que se apropió de los recursos que se están destinando, de hecho, a Centroamérica y el Caribe,
Bueno, como pasa con estos señalamientos, no se han presentado pruebas, solo es que dice que hicieron una indagatoria para supervisar los recursos que se iban a asignar a Centroamérica y que no encuentran 100 millones de dólares y supone María Elena Pérez Llán, diputada del PAN, que se los llevó Marcelo Ebrard. Por lo pronto, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Hoy es martes, hoy está aquí la opinión de José Carlos Femat, la voz de la energía. Regresamos. Estimado Manolo, muy buenos días a ti y al auditorio de Dosis Diaria. Comencemos con los cierres de mercado al día de ayer y sigamos con un buen cafecito los principales notas del sector energético. El peso se depreció al cierre de este lunes en un mercado con pocos movimientos por el feriado de Estados Unidos, por lo que los inversionistas continuaron sopesando el informe de empleo estadounidense dado a conocer el viernes, el cual reforzó las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos no elevaría las tasas de interés este mes. De acuerdo con Banco de México, el dólar interbancario cerró en 17.16 pesos, mientras que en ventanillas cotizó en 17.61 y el euro en 18.54. Los precios del petróleo subieron debido a las expectativas de que los principales productores mantengan una oferta ajustada. El West Texas Intermediate subió a $85.98 por barril, mientras que el Brent en 89 y la mezcla mexicana exportación se mantuvo en $79.96 por barril. Ahora sí, café en mano, acompáñeme a revisar las principales notas del sector energético. Veamos los dichos y los hechos del quinto informe de gobierno relacionados con importaciones y la autosuficiencia energética. Con respecto a las importaciones de gasolina, el presidente dijo: en 2018 importamos 900,000 barriles diarios de gasolinas, lo que significaba el 80% del consumo nacional cuando llegamos al gobierno. A finales de este año vamos a estar importando solo 250,000 barriles, el 20% del consumo nacional. En los hechos, permítame decirle que de enero a julio de este año se registraron ventas internas de gasolinas y diésel por 927,600 barriles diarios en promedio, de acuerdo con las más recientes estimaciones de Pemex. Para el mismo periodo, la petrolera reportó que aún se importaban casi 6 de cada 10 barriles de gasolinas y diésel para cubrir la demanda interna, pues México trajo del extranjero 535,100 barriles diarios, mientras que la producción de Pemex de gasolinas y diésel sumó 409,000 barriles al día. Pues así, se ve cuesta arriba bajar en unos meses del 60 al 20% de importaciones, ¿no cree? En cuanto a la autosuficiencia, el presidente dijo: el plan es que el próximo año no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese aquí todo el petróleo crudo. En los hechos, el mismo presidente difundió en julio de este año una presentación de Pemex en la que proyectaba un déficit de gasolina, diésel y turbocina por 232,000 barriles diarios este año y 34,000 barriles en 2024. Además, con las coquizadoras de Tula y Salina Cruz arrancando en 2025, con las refinerías trabajando a menos del 50% de sus capacidades, es decir, que de 1,640,000 barriles diarios solamente se refinan unos 800,000, y con Deer Park enviando solamente el 10% de su producción a México, es decir, unos 25,000 barriles al día, todo esto suma 825,000 barriles diarios, y así pues también se ve cuesta arriba que con esos 825,000 barriles al día se lleguen a satisfacer los 930,000 barriles al día que nuestro país demanda día con día. La refinería de Dos Bocas ha logrado un avance significativo al poner en funcionamiento su primer tren de refinación, esto marcando un hito en su puesta en marcha. Esto ha resultado en la primera producción de condensado de petróleo o gasolina natural o nafta, y aunque todavía llevará meses operar al 100% y producir gasolina y diésel para uso comercial, se espera que la capacidad del tren de refinación 1, el que se puso en marcha, alcance el 70% a principios de octubre. Mientras tanto, Pemex realizará pruebas en el tren de refinación 2 para acelerar la producción de petrolíferos en esa refinería. El objetivo de Pemex es lograr una producción de 150,000 barriles diarios de petrolíferos hacia finales de este año. Es importante destacar que la producción inicial de condensado de petróleo o gasolina natural
aún no es apta para su venta comercial. La refinería necesita más tiempo y ajustes para producir gasolina y diésel de calidad comercial que cumplan con los estándares necesarios para su venta en el mercado. Que no nos engañen. En el marco del webinar Retos y oportunidades de la generación solar distribuida y el almacenamiento en México, organizado por Intersolar, se destaca la importancia de lograr un equilibrio en los niveles de consumo y demanda de energía, especialmente en momentos de fuertes olas de calor que todavía aumentan la demanda eléctrica. Se menciona que la demanda controlable en el mercado eléctrico mayorista o MEM es esencial para asegurar este equilibrio y que el almacenamiento de energía puede desempeñar un papel crucial en la eficiencia del suministro eléctrico a través de la planificación inteligente de las tarifas horarias. Pues usted ya está informado. Lo invito a que nos escuchemos el jueves para hablar de estas y otras notas y para que usted sepa qué decir cuando se habla de energía. Mi nombre es José Carlos Femat, sígame en ex Twitter como José-Femat y que este sea un día con mucha energía. Hasta el jueves, Manolo. Es la voz siempre informada de la voz de la energía de José Carlos Femat. Y sí, que no nos engañen, no mintió el presidente cuando dijo que Dos Bocas iba a refinar un barril. Así fue, corrió el primer tren de pruebas, fue exitoso, pero para que esté en marcha y funcionando como debe ser este primer tren de la refinadora de Dos Bocas sería hasta octubre de este año. Y bueno, por lo pronto el presidente dijo que se iba a refinar un barril, así fue, pero Dos Bocas aún no está funcionando al 100%. De acuerdo con información de la Cancillería chilena, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, también irá el de Argentina, Alberto Fernández, y Uruguay, Luis Lacalle Pou, irán a Chile para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado de 1973, así lo informó la Cancillería chilena. El ministerio anunció que también participarán en el acto conmemorativo del próximo 11 de septiembre el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y el presidente del Consejo Federal de Alemania, Peter Tschechner. Vamos a ver, esto es el 11 de septiembre, será uno de los extraños viajes que hace el presidente, irá a Chile para conmemorar los 50 años del asesinato del presidente Allende en 1973. Mientras que allá en Colombia el presidente Gustavo Petro está enfrentando los problemas con su hijo Nicolás Petro, quien ya aseguró ante la fiscalía de aquel país que el dinero ilícito que recibió entró a la campaña de su padre. Nicolás Petro, el hijo del presidente, pues fue acusado y fue aprehendido por haber recibido dinero ilícito. Él aceptó que entró a la campaña de su papá. Su papá dijo que se debería establecer una fiscalía especial para que no fuera a decir que no había legalidad en su país. Se está siguiendo el juicio del hijo del presidente Gustavo Petro, de Nicolás Petro, y bueno, tiene eso encima el presidente de Colombia. Por lo pronto, ¿qué le parece si hacemos otra pequeña pausa? Porque hoy es día de platicar con Jaime García. Vamos a platicar con él, es un analista político de primer nivel, así que regresamos. Ya estamos de regreso y estamos platicando con Jaime García, analista político, de todos los temas del fin de semana, el informe de ayer, muchísimos temas. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Manuel, buen día, buenos días al auditorio. Sí, había varios temas del fin de semana, pero ayer Luis Donaldo Colosio decidió llevarse un tanto cuanto los titulares o disputarlo. Tuvo ahí una declaración interesante en términos electorales y pues vino a completar el cuadro que nos dejó el fin de semana. Sí, buenísimo. Dijo que él no quiere ser parte de la división de la oposición. Me parece genial lo que dijo Colosio Riojas. Pues creo que Colosio evidencia algo que pues en algún momento habíamos dicho, mencionado, habíamos discutido aquí nosotros, en cuanto al partido, y entre comillas partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Pues porque Movimiento Ciudadano no es una fuerza nacional todavía, pero digamos que los estados que lo sostienen en la conversación pública, pues ninguno de los dos va con la dirigencia nacional, ¿no? Le pasó con Enrique Alfaro y por lo menos el día de ayer Luis Donaldo Colosio, entre otras cosas, dijo: no voy a entrar a riñas inconsistentes.
quiero resaltar el foro donde lo dijo. Fue en un foro universitario, estaba acompañado por su compañero Agustín Basabe. Entonces, creo que evidencian un poco cuál es la lectura distinta que se tienen de una misma circunstancia nacional al interior de un partido que, insisto, pues es muy pequeño. Y Colosio, pues claro que va a cobrar relevancia una declaración de esa índole, entre otras cosas porque recurre a un fraseo que muy pocos políticos son capaces de asumir, y eso, pues en el caso de Colosio resalta, dice: me hace falta madurar. Y entonces la palabra madurar cobra una relevancia cuando vemos la estridencia en la cual se desenvuelven otros políticos. Y madurez no llega con los años, eso lo sabemos, pero sí cobra relevancia que un político hoy, en la circunstancia actual, pueda decir: pues a mí la verdad es que me hace falta madurar. Y digo, ya, y como una suerte de comentario al margen, pues Colosio ya se sitúa en el siguiente proceso electoral, ¿no? Porque ahora pues ya será la figura recurrente, ¿no? Si Boy declina, pues durante los próximos años, ¿y qué va a hacer Colosio, ¿no? Entonces, me pareció una declaración interesante, y más allá de interesante, una declaración que va a situar mucho la conversación en hacia dónde se van a mover muchos políticos, ¿no? Porque esto pues prácticamente también sitúa en Samuel García a la única posibilidad del Movimiento Ciudadano de tener un candidato a la presidencia. Y al propio Dante Delgado, ¿no? Que pues no se descarta. Le falta experiencia, es lo que le falta a Colosio, pero demostró madurez con esta frase. Y bueno, esperemos que Movimiento Ciudadano, que tiene dueño y que se llama Dante Delgado, pues si no es él el que se quiere lanzar. Sí, claro. Y hablando de futuros políticos, aunque no con el mismo tiempo de vida por delante, ¿no? Tampoco nos vamos a contar ahí alguna historia, pero la pregunta que queda, ¿no? O una pregunta que me gustaría plantear es: ¿qué va a hacer Marcelo Ebrard? Esa es la Marcelo Ebrard, en la interna de Morena, pues ha sido enfático en denunciar que no confía en el proceso, que está amañado. Incluso ha habido algunos videos ahí pues medio tramposos, en el sentido de se están robando las urnas no, la encuesta no se hacen urnas, en fin. O sea, ha habido muchos asegúnes marcados por el ex canciller, y con independencia de lo que ocurra en el proceso y de lo que se termine por anunciar el día de mañana y posteriormente el día domingo, han dicho que van a tener un evento el día domingo en donde ya pues van a hacer toda una festividad para anunciar a la o el ganador. Pues yo sí me pregunto qué va a pasar con Marcelo después del 6 y después del domingo, si es que pierde, hacia dónde se puede ir. Y no me refiero en términos electorales de si es candidato o no de alguna otra fuerza política, eso creo que está un poco lejos de su horizonte, dicho por él mismo, pero ¿cuál va a ser el papel que va a jugar? ¿Se va a retirar de la vida de partido? ¿Va a empujar un bloque opositor dentro del oficialismo? ¿Se va a plegar a Claudia Sheinbaum? No sé, eso todavía no está muy en la agenda de Marcelo, o habrá que ver si decide emprender un camino pues en solitario rumbo a 2030. Y creo que hoy 2030, ¿no? Con la salvedad y lo poco serio que podría sonar hoy comenzar a hablar del 2030, pero creo que esta semana nos dejará muy en claro qué va a pasar, por lo menos en los personajes que serán referencia de ese proceso electoral. Insisto, Luis Donaldo Colosio parece que ya puso un pie en ese proceso, y habrá que esperar a ver qué hace Marcelo, porque pues sí terminará por ser una fuerza política al interior del oficialismo, y que tiene, hay que decirlo también, tiene muchos promotores y tiene muchos cuadros políticos que pues difícilmente se van a ir, ¿no? Sí, no se van a ir, no lo van a dejar, pero ya cuando sea oficialmente el resultado de estas encuestas, pues ya sabes que en política todo el mundo se va a alinear con quien tenga más poder, y quién sabe quién se quede con él, quién lo respalde. No sabemos qué ha hablado con el presidente, qué trapitos sucios puedan tener por ahí para obligarlo a que se alinee o no. Es la gran incógnita. Marcelo Ebrard es la gran incógnita. No sé si viste la encuesta del Financiero, que marca con 40 puntos a Claudia Sheinbaum, ya muy lejos de Marcelo, que lo marcan con 26. Claro, digamos que el esfuerzo tanto de tener
las casas encuestadoras dispuestas a hacer públicas las mediciones en favor de Claudia, como la buena cantidad de medios aliados que tiene para replicar esta información. Hoy la sitúan ya en un lugar, digamos, lejano. También, y en un ejercicio de observación en distintos puntos del país, es muy difícil encontrar una ciudad, es muy difícil encontrar un centro urbano importante a nivel nacional que no tenga publicidad de Claudia Sheinbaum. Y eso, la verdad es que en términos de partido y de capacidad de ocupar el territorio, es digno de reconocer en una aspirante presidencial, porque vaya, esta parte del no cubrir el territorio, que es una crítica común a los partidos progresistas, no ocurrió. Pero fíjate que ya que mencionas esto de alinearse, pues habrá que ver si Marcelo Ebrard decide seguir los pasos. A mí me pareció una de las alineaciones más, te diría, más ortodoxas, ¿no? En términos políticos, lo que pasó con Alfredo del Mazo el día de ayer. Qué bárbaro. ¿no? Sí. Las palabras que dirige Alfredo del Mazo al presidente López Obrador con motivo del sexto informe del mandatario del Estado de México, en donde hace un gran paréntesis, y no te diría que está en el terreno de la loa, te diría que está por momentos en el terreno de ese PRI que nos hace irnos a blanco y negro, ¿no? Cuando todavía la Cámara de Diputados estaba en Donceles, y que había esos ejercicios de oratoria grandilocuentes hacia el mandatario, y eso vimos ayer en el Estado de México. Y es algo que debemos resaltar por dos cuestiones muy sencillas. La primera, porque el presidente López Obrador, en esta decisión que toma políticamente persiguiendo la historia, pues creo que, y no hemos hablado mucho de eso, pues una de las cuestiones que pesarán más en la historia de este sexenio es que el PRI dejó de gobernar el Edomex. Dejó de gobernar el Edomex con alguien cuyo abuelo y cuyo padre fueron gobernadores de esa entidad, son referentes del priismo, y hoy es el primer gobernador derrotado. Y esto es un mensaje entre líneas, pues más allá de que si queda claro o no, es una ruta que no sé si Del Mazo esté completamente consciente que está trazando a ciertos compañeros de partido y de oposición. Pues, ¿por qué? Porque más allá del contraste que no existió, y de si participó o no en la elección, o de si facilitó las cosas para Delfina Gómez, lo que queda claro es que Alfredo del Mazo podría inaugurar una nueva etapa en la corrección política y en la forma de tener los años por venir, ¿no? Y entonces el abrazo del presidente, las palabras de Andrés Manuel en la mañanera, esta fotografía donde ha sido muy difícil encontrar una foto del presidente abrazando con tal vehemencia a un político, no hacia el pueblo, pero a un político, y estas palmadas en la espalda y el hablarle al oído. Vaya, creo que hoy Alfredo del Mazo está más cerca de participar de la política morenista que participar de la política priista opositora, y eso no es algo menor. No, es mayor. Yo siempre he dicho, aquí siempre hemos dicho que Morena es el nuevo viejo PRI, y se alineó totalmente. Ese abrazo del final del discurso de Del Mazo es muy significativo. Y hablando de futuros políticos, tienes razón, parece ser que se alineó a Morena y tiene más futuro dentro de Morena que dentro del PRI. Pues es que el PRI, no sé si a fuerza de convivencia con el PRD, pues entraron en un proceso, te diría, como de entreliquidación. Las declaraciones posteriores a este abrazo y a este discurso de Alfredo del Mazo por parte del presidente del CEN tricolor, Alejandro Moreno, en donde dice, estamos analizando si se debe haber un proceso contra Alfredo del Mazo para expulsarlo. Y no me quiero imaginar la risa que le provocó al mismo Del Mazo este tipo de declaraciones. Y más allá de la ironía, pues parece que el PRI terminará más o menos compitiendo con el PRD por una ejecución de partido que la verdad a este país, pues no te diría ni siquiera que le afectan, pues ya le resultan ofensiva en términos del financiamiento que reciben, y es que tienen más dirigentes que cuadros políticos militantes en territorio. Entonces, esta parte del PRI, es que en el PRI se quedan los priistas. Ok, está bien, cada vez son menos. En el PRI no vamos a gobernar con impuestos por López Obrador.
les quedan 2 gobernadores. En el PRI vamos porque queremos defender a México. Está bien, o sea, yo creo que cada quien puede aspirar a defender lo que quiera y como lo considere, pero insisto, ¿no? Son ejercicios de liquidación de militancia y de capacidad de movilización, y el mejor ejemplo de eso fue el domingo en el Ángel de la Independencia, donde pues ya de por sí todo este proceso medio trastabillado y apurado de designar a Xochitl, pues creo que fue la cereza en el pastel del dedazo, ¿no? Es decir, muy apresurado. La verdad es que a veces parece fácil decir vamos al Ángel, ¿no? Y a pesar de que el Ángel, pues por los árboles y Reforma, que es un poco angosta y demás, pues te puede dar una foto donde digas hay 20,000 personas. Pues la verdad es que ni siquiera para esa foto les dio. No pudieron movilizar a muchas personas. Los alcaldes parece que no se entusiasmaron mucho, los alcaldes de la Ciudad de México pues no se entusiasmaron mucho para llevar a las huestes ahí, y como corolario de esta circunstancia política, pues atestiguamos el adelgazamiento, si es que alguna vez fue robusto, del discurso de Xochitl Gálvez, pues que fenece en el lugar común y en el fraseo sencillo de pues, estas palabras medio altisonantes y de intentar contrastar con Andrés Manuel y con Morena y con algunos políticos, pero honestamente después de la ejecución del proceso del Frente Amplio para designar a una candidata y de el evento en el Ángel de la Independencia y eso que ya nos hemos metido a los estados para ver si se concretó esa fiesta cívica que adelantó Guadalupe Acosta Naranjo, que iba a haber en 32 estados de la República. Híjole, hay veces que el frente, pues no sé, como que incurren en una suerte de autocomplacencia, y la verdad es que la gente no está avanzando mucho con ellos y no están entusiasmando a muchas personas. Mucho desaseo en lo que pasó con el frente, muy apresurado lo que pasó en el Ángel, tan apresurado que ni fotos realmente hay. Por ahí hay una que otra medio retocada con más gente. En los estados creo que vi una foto nada más. Si hubiera habido más, pues hubiéramos visto más. No prendió, fue muy rápido, fue muy apresurado y además con mucha decepción por el desaseo. Querido Jaime García, nos come el tiempo. Hay que seguirte en Jaime García 16 en X, antes Twitter, y un gusto platicar contigo, y pues hay mucha tela donde cortar. Espero que el viernes podamos desmenuzar más todos estos temas que apenas tocamos ahorita. El viernes ya tendremos resultado de la encuesta morenista, así que valdrá la pena hablar. Mientras tanto, tengan un buen martes. Saludos. Saludos, un abrazo. Gracias, Jaime. Vamos a hacer un corte y regresamos. Pues se fue volando el tiempo, se acaba la dosis diaria por hoy. Soy Manuel Yáñez, síganos en Twitter, Facebook como La Dosis Diaria X. Ya está usted informado, nos escuchamos mañana.